Les quiero presentar a Elif Fajardo, analista político, un maestro en gobernanza, una persona que conoce muchísimo de política nacional e internacional y a quien agradecemos muchísimo su tiempo por estar también en De Buena Fuente. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola María, es un privilegio como siempre. El privilegio es mío tenerte entre nuestros invitados también, porque yo me he llenado la boca durante tantísimos años que me ha tocado cubrir, en 30 años, te puedo decir 16 veces, 17, las Asambleas Generales de Naciones Unidas, y yo voy por las reuniones paralelas, porque lo que es el foro de la Asamblea realmente, o sea, es para rasgarse las vestiduras. Y yo ponía 3 ejemplos claros para que la gente entienda hasta qué punto estamos hablando de desconcierto, de descontrol, de mal manejo, de mala dirección, de corrupción. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien sobre la faz de la tierra poner por 6 veces a Cuba, por ejemplo, en el Comité de Derechos Humanos? ¿Cómo 5 países, entre los que está Rusia y entre los que está China, por poner un ejemplo, pueden definir el destino, la seguridad de Taiwán o de Ucrania, por poner un ejemplo? ¿Cómo de repente la UNRWA, que es una agencia que es paralela, se quita el chalequito de cooperante en la mañana y se calza el Kalashnikov en la tarde y derivan los miles de millones de la comunidad internacional para financiar los proyectos de Hama y no para ayudar a la población civil? Y todo esto se sabe, pero se corre un estúpido velo. Entonces llega el presidente con un par de narices y dice, ¿saben el qué? Se acabó. Para Estados Unidos esto se terminó. Y entonces tienes quienes se rasgan las vestiduras, como esos medios que yo estaba diciendo esta mañana, diciendo que hay que ver a dónde nos va a llevar este presidente. Bueno, creo que es vital entender que este es un tema de gobernanza, ¿no? Porque la gobernanza tiene 2 características básicas y es la interactividad comunitaria y la estrategia comunitaria. Yo creo que lo que Trump está haciendo es obedecer un mandato y establecer un vínculo gobierno-ciudadanía que es la base de la gobernanza. Es una conversación permanente y una ejecución diaria, persistente, sin cansancio, de ese mandato electoral, de esa agenda que la gente, más allá de la persona, ha votado para que se concrete. Y una de esas partes claves de la agenda es desestructurar el Estado profundo. Ahora, Marianne, el Estado profundo es un mecanismo doble, es de doble hélice, porque está dentro de los Estados Unidos, está dentro del Estado en sí, pero también está afuera. Hay un metaestado profundo que está pues en Bruselas, en la Asamblea General de los Estados Europeos, está en el multilateralismo, es decir, el Estado profundo es una especie de grillete que se ajusta sobre los Estados Unidos desde afuera y desde adentro. Por eso la importancia de las decisiones que está tomando el presidente Trump, por eso la necesidad de salir urgente del grupo de desarrollo para Oriente Medio de las Naciones Unidas, que era casi completamente financiada por Estados Unidos y que hacía lo que tú estás señalando, fortalecer una visión y una ideología, una cultura que está reñida con los principios y los valores americanos, con dinero de los contribuyentes americanos. Por eso era importante dejar, que no sé si se ha concretado todavía, la UNESCO, porque la revolución cultural que el presidente Trump está llevando adelante implica pues ganar esa batalla cultural saliendo de esos organismos desde donde se nos presiona desde fuera del país en compás, digamos, o acompasadamente con lo que el Estado profundo hacía desde dentro. Entonces, son pasos insalvables, son pasos absolutamente necesarios, dejar el Consejo de Refugiados y Derechos Humanos, dejar el Consejo de Asistencia y Trabajos para el Oriente Medio, porque son organizaciones que no se han mantenido neutras y más bien se han comprometido ideológicamente con tomar una posición contra uno de los actores, contra uno de los lados del conflicto en el tema de Israel y Hamas, y me parece que era imperativo mandar el mensaje de que los estadounidenses no vamos a financiar más con nuestro dinero esfuerzos para destruir nuestro modelo de democracia. USAID, que ayer también nosotros nos dedicamos y lo despachamos a gusto aquí en este programa, mostrando algunos de los gastos que se estaban haciendo. Porque seamos pragmáticos, todas estas organizaciones cuando se crean tienen una noble misión, un noble valor de querer hacer un mundo mejor, más justo, más próspero. Pero tristemente cuando se mezclan las agendas con los intereses personales, con la geopolítica, con un montón de factores más, esos señores a la larga no funcionan de esa manera. La Organización Mundial de la Salud, ustedes se acordarán, por ejemplo, del escándalo
de los médicos cubanos a Brasil, o sea, el tráfico de batas blancas a Brasil, potenciándolo la propia Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, con esos programas que hemos visto de equidad y diversidad que dejan bastantes pocas cosas a la imaginación. La ONU ya lo hemos visto también, USAID, y ayer, por ejemplo, las cosas que se destacaban, gastarse 5 millones de dólares para que se hable de la diversidad en los centros de trabajo de Serbia. Las obras de teatro transgénero en Perú, las óperas transgéneros en Irlanda. O sea, y eso sumas y sumas y sumas y sumas y tú dices, espera un segundo, en este país hay gente que necesita llegar a final de mes, jubilados que están perdiendo sus hogares y tienen que salir a hacer Uber. ¿No sería mejor que se hiciera una investigación clara, que alguien pusiera los pies, que pusiera el cascabel al gato? Que si las organizaciones quieren seguir funcionando, bendito sea Dios, porque también tienen a lo mejor una labor positiva, pero que todas esas manzanas podridas y ese mal manejo se limpie. No, definitivamente. Y quiero recordarte que además estas denuncias que hoy día vienen saliendo a la luz finalmente porque en el marco de la gobernanza, don Elon Musk ha decidido recopilar las investigaciones particulares. Mark Baines, otra gente que ha venido por años denunciando esto desde 2018, yo pienso que era ya tiempo de entender de que la contraparte de quitarles el suministro, el dinero de los taxes de los estadounidenses a las organizaciones multilaterales, la contraparte es suspender la agencia de cooperación, al menos intervenirla y suspenderla, no liquidarla, dentro de los Estados Unidos. Porque esa agencia de cooperación, lo voy a repetir yo, lo vienen denunciando Benz y los otros que han hecho esto desde la sociedad civil, era prácticamente una avanzada de la CIA. Era un mecanismo de desestabilizar gobiernos y democracias. Si eran aliados del partido de turno, del partido demócrata, se quedaban. Si no, como en el caso de Ucrania, caía un fiscal general, caía un gobierno, se ponía otro, y todo esto hecho con dinero de los contribuyentes. Lo que tú has apuntado es muy cierto. Pero hay cosas peores, Marian. Una de ellas es, por ejemplo, esa operación de Twitter que hicieron USAID en Cuba, recordarás unos años atrás, que se suponía debía proveer una red de interacción y organización a la gobernanza, a la sociedad civil en Cuba, y lo que hizo fue entregarle al régimen cubano una base de datos de 40,000 disidentes para que pudiera prácticamente perseguirlos y exiliarlos. Es decir, estamos frente a un USAID que no sé si ha sido errático o si deliberadamente ha jugado para desinstalar democracias y para debilitar a los verdaderos aliados de Estados Unidos, pero definitivamente ha hecho un papel que no era para el que fue creada, un papel que tiene que ver más con inteligencia o con espionaje, con operar como lo hace la CIA u otros organismos, y no con la perspectiva del desarrollo social, que es lo que su sigla implica y es lo que debería haber hecho. Y lo segundo es lo que Marco Rubio apuntaba, no es una organización independiente del gobierno federal y estaba funcionando en absoluto de desconexión, sin ninguna voluntad de ser auditada por el gobierno federal, y eso no lo podemos permitir. Las cifras que están saliendo, la cantidad de dinero es realmente ofensivo. Espero que ciertamente no se afecte, por ejemplo, en los programas de reasentamiento, las instituciones que los Estados Unidos por mucho tiempo ha llevado adelante con fondos de USAID, pero definitivamente hay que cortar ese flujo de dinero que era para un uso político y fuera del país. En conclusión, cuando tú ves salir de las Naciones Unidas para la ayuda al desarrollo de Oriente Medio, o salir del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o abandonar la UNESCO, la contraparte es también sanear en casa el programa de desarrollo internacional USAID, porque todos esos dineros estaban siendo usados para el fin de consolidar un modelo cultural y político que al final estaba asfixiando a los Estados Unidos. Vamos a recordar, ahora que lo acabas de mencionar, lo pusimos ayer, pero yo quiero que si alguna persona no vio el programa, vamos a recordar qué fue exactamente lo que dijo Marco Rubio. The attitude that USAID has adopted over the years is, no, we are independent of the national interest. We fund programs irrespective of whether it's aligned or not aligned with a foreign policy. That's ridiculous. These are taxpayer dollars. There are a lot of functions of USAID that are going to continue, that are going to be part of American foreign policy, but it has to be aligned with American foreign policy. Bueno, pues ya lo han visto ustedes. Además, tres preguntas clarísimas en las que tiene que ver los Estados Unidos. ¿Lo hace más seguro? ¿Lo hace más próspero? ¿Cuál es la tercera? ¿Lo hace más seguro? ¿Lo hace más próspero? ¿Cuál era la tercera pregunta que dijo Marco Rubio? Eric, refréscame, era, ¿lo hace más seguro? ¿Lo hace más próspero? ¿Le interesa? Me ayuda, me ayuda a recordar, Marian, que esta pregunta
Sí, ayuda a que esté mejor Exacto. conectado con el vecindario, es decir, Exacto. consolida relaciones para los Estados Unidos con otros estados, y creo que la respuesta es no. Mira, te voy a decir una cosa que quiero que la apuntes porque no vaya a ser que lo descubramos de aquí a un rato. Tú sabes, recuerdas a Manuel Rocha, al Claro, embajador al que embajador. jugó como si fuese diplomático norteamericano y terminó siendo un buen espía de Cuba. No vaya a ser Como que haya Anabel tenido que ver Montes, con exacto. todas estas operaciones encubiertas que ha venido haciendo USAID y que de repente jugaban para el régimen cubano cuando decían estar jugando para ayudar a los disidentes. Mira. Hay muchas cosas muy oscuras, solamente un auditaje profundo, y es lo que está haciendo el Dodge, nos va a esclarecer hasta dónde llega esto. Me parece importante, hoy día han avanzado hacia lo del Tesoro, hacia ver por qué funcionarios de los Estados Unidos emitían cheques sin respaldo o sin cumplirse los requisitos para desembolsar dineros. Está metida Venezuela, es decir, esto es largo de destapar, Marian. Solo quiero decirte que es hora de hacerlo, es hora de conocer la verdad y tener una idea cabal de hasta dónde llegó la corrupción en los últimos años. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la conclusión de los 2 minutos para cada uno, para que nos puedan hacer también su conclusión sobre todo lo que estamos viendo. 17 días, señores, de gobierno de Donald Trump, decisiones específicas que afectan no solamente los intereses de los Estados Unidos, sino también los intereses del mundo. Ya regresamos.